Ya, ya. Bueno, seguimos con las vicisitudes. Hace un rato comenzamos y se volvió a colgar. Esperemos que esta vez ya no. Los saludo. Sigo con la tos, sigo bastante complicado con la tos, con la traqueobronquitis. Parece que se corta la transmisión, pero vamos a hacerle caso acá a la camarógrafa. Decíamos que vamos a hablar sobre la embriogénesis del sistema nervioso. ¿Cómo se forma el sistema nervioso? Pero antes quiero mostrarles esta lámina del Museo Embriológico de La Plata. Le saqué la foto allá por el año 1967-68, en el cual vemos pues el embrión. Vemos el embrión. Vemos que el embrión tiene acá la zona que va a ser la cabeza, acá va a estar la cola, acá va a estar el cordón umbilical, acá está, los miembros se están formando, acá los otros miembros inferiores, acá hay el esbozo de corazón, y miren estos que son los somitas, acá está la vesícula óptica, por ejemplo, y en esta zona, por detrás de los somitas, por detrás se está dando la formación del sistema nervioso. Es decir, que nosotros podemos decir que esto es ventral, por acá está el vientre, y esto es dorsal. El sistema nervioso se va a formar en el dorso. Pero ¿cómo se va a formar el sistema nervioso? Cuando los dos elementos se juntan, ¿se volvió a colgar? Cuando los dos elementos se juntan, el masculino con el femenino, óvulo con espermatozoide, comienza a desarrollarse los elementos celulares y llega un momento que se forma como una bolita llena de células, por todas partes llena de células. Se va a llamar la módula. Y ahí esas células se van a ir diferenciando, y así más o menos, con una capa superficial que va a ser el ectodermo, con una capa intermedia que va a ser el mesodermo, y una capa profunda que va a ser el endodermo. De nuevo, porque me equivoqué. El ectodermo, lo de afuera, lo externo, lo del medio, el mesodermo, y lo de adentro, el endodermo, lo interior, el endodermo. ¿De acuerdo? Entonces hagamos de cuenta que acá tenemos lo que va a dar origen al sistema nervioso, y acá está el ectodermo. Esto va a ser ventral, esto va a ser dorsal. Es decir, yo me coloco en esta posición, ventral, dorsal, ¿de acuerdo? Y me acurruco en la posición fetal, la cabeza la agacho, pero la cabeza, esta parte sigue siendo dorsal, ventral, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el ectodermo? Dorsal? ¿Qué pasa en el ectodermo dorsal? Aquí comienzan a diferenciarse las células. Siempre nos falta medio para el sol, pero ya voy a conseguir. Comienzan a diferenciarse las células. En esta parte media del ectodermo se comienzan a diferenciar las células que van a dar origen al sistema nervioso, y se va a formar lo que se llama la placa neural. Y la placa neural comienza a crecer hacia arriba y hacia abajo. Comienza a crecer. Y la placa neural comienza a imaginarse. Y va a dar origen al surco neural. ¿De acuerdo? Al surco neural. Y el surco neural va a tener un extremo anterior y va a tener un extremo posterior.
Y así podemos ir viendo nosotros en esta imagen del libro, en el cual esto que es el ectodermo, ahí está el mesodermo, ahí está el endodermo, el ectodermo. Esto es dorsal, esto es ventral. Comienza a diferenciarse las células y dan origen a esta placa neural. Y comienzan a levantarse estos bordes para dar origen al surco neural. Y el surco neural se sigue, digamos, hundiendo, las células se siguen proliferando y aparecen estas formaciones laterales que se van a llamar las crestas neurales. Y comienzan las crestas neurales a avanzar hasta encontrarse. Y este ectodermo se encuentra con el del lado opuesto y va a dejar oculto a esa placa neural que también ha ido formando un tubo neural. Es decir, ha formado el tubo, porque las crestas se unen y forman el tubo. ¿De acuerdo? Doble clic. ¿Ya? Doble clic. Endereza la cámara. ¿Ya? Y forman el tubo neural. Primero, la placa neural. Después, el surco neural. Canal neural y finalmente el tubo neural. Tubo neural. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas células ectodérmicas van a sepultar al tubo neural. Van a sepultar y se va a formar este tubo que va a tener así, un tubo. Aquí tengo el tubo. Ya no sé si me puedo parar. La chaqueta es blanca, el globo es blanco y tengo el tubo con un orificio anterior que se va a llamar neuroporo anterior y con un orificio posterior que se va a llamar neuroporo posterior. ¿De acuerdo? Neuroporo posterior. Cuando muevas la cámara en este sentido, con el botón, con la expresión del botón. ¿Ya? ¿Te ubicas? ¿Ya? El neuroporo posterior, el neuroporo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tenemos el tubo neural. Semanas después, comienza a desarrollarse toda la parte anterior del tubo neural, comienza a desarrollarse y da origen a la vesícula encefálica. Vesícula encefálica en la parte anterior da origen a la vesícula encefálica. Y de esa manera se va a construir lo que va a ser mañana el encéfalo. Ahí tienen ustedes, fíjense, en un embrión de 19 días, acá tienen los somitas, la notocorda, y acá está el ectodermo, se ha diferenciado la placa neural, se ha formado el surco neural, y esto va a dar origen más adelante al canal raquídeo, al canal neural, al canal, sigue desarrollándose, se van juntando los extremos, dan origen primero al surco, al canal neural, y más adelante dan origen al tubo neural. El ectodermo ya tapizó todo esto y sepultó al tubo neural. Miren lo que estoy diciendo. El ectodermo pasa de largo y sepulta, profundiza, hunde al tubo neural. Esto ya es piel. Y esto va a ser columna vertebral y esto va a ser el tubo neural, que en este caso vendría a ser la médula más adelante. Yo quiero decirles en primer lugar que no soy embriólogo. Eso debí decirlo al principio. Yo soy un anatomista y me apasiona la anatomía. La embriología me gusta, no lo voy a negar, pero no soy embriólogo.
Yo lo que estoy tratando de hacer ahora es dar a entender cómo se forma el sistema nervioso para que se comprenda. Aquel que quiere profundizar el tema, ya una vez que entienda cómo se forma, lo puede hacer con mayor facilidad. Pero observen, ya tengo la vesícula encefálica y la vesícula encefálica comienza a dividirse. Comienza a dividirse. Acá lo tengo mejor. Acá está mejor. Ya lo había hecho. En el prosencéfalo, el mesencéfalo y acá el rombo encéfalo y atrás sigue estando el tubo neural. ¿De acuerdo? Es decir, señores, yo esto me lo pongo en mi cabeza, más adelante va a ser así: prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Es lo que se va a conocer con el periodo de las 3 vesículas. Estoy desfasado por la diapositiva, pero no importa, igual me van a entender. Miren cómo ya se desprendió el tubo neural, comienza a diferenciarse las sustancias, la sustancia gris y la parte marginal que va a dar origen a la sustancia blanca. Y esto que son de las crestas neurales, los ganglios raquídeos que se van a formar más adelante. Pero ya está sepultado el tubo neural. Y acá tenemos la etapa de las 3 vesículas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y, ahí tienen, y el romboencéfalo. Estamos en lo que se llama el estadio de las 3 vesículas. Así, fíjense, el prosencéfalo más anterior tiene el neuroporo anterior, el mesencéfalo es el del medio, este es el romboencéfalo. Todo esto, señores, todo esto va a dar origen al encéfalo. Todo esto se va a localizar en la cavidad craneana y esto va a motivar que la cavidad craneana también se forme y crezca. ¿De acuerdo? Todo lo que está acá atrás es el resto del tubo neural, que no se ha dilatado, queda igual y va a encontrarse en el conducto raquídeo. Ahí se va a encontrar, en el conducto raquídeo. ¿De acuerdo? Es decir, acá estamos viendo el origen del sistema nervioso central. La vesícula encefálica para el encéfalo, el resto del tubo neural para el conducto raquídeo, que va a ser origen de la médula. ¿De acuerdo? Entonces, después comienza a desarrollarse y del estadio de las 3 vesículas, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y finalmente el romboencéfalo, vamos a tener nosotros el estadio de las 5 vesículas, ¿ya? De las 5 vesículas. Pero previamente comienza a aparecer curvaturas, comienza a incurvarse. Y la primera curvatura se va a dar entre lo que fue la vesícula encefálica y el resto del tubo neural. Fue la primera curvatura. Observen cómo va quedando. Y va a estar a la altura de la nuca, entre el romboencéfalo y el tubo neural. ¿De acuerdo? La primera curvatura. En esta imagen que ustedes ven acá del Museo de La Plata, hace años que tengo estas imágenes, vemos el prosencéfalo, vemos el mesencéfalo. Miren, esta placa media abultada va a ser la lámina cuadrigeminal. Y ya vemos el romboencéfalo que comienza a abrirse, a separarse para dar lugar al cuarto ventrículo. Y aquí comienza a crecer el labio rómbico que va a dar origen al cerebelo. ¿Se dan cuenta? Y acá se forma un rombo, por eso llaman el romboencéfalo, porque es este surco que al final se cierra y va a dar origen a esto. Por eso el conducto
esta luz, esa cavidad, es lo que va a dar origen al epéndimo en la médula. Pero en la vesícula encefálica, la vesícula encefálica da origen a los ventrículos y sus conexiones. Acá el conducto del epéndimo, acá los ventrículos. Así se va a originar el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros seguimos viendo y ya pasamos al estadio de las 5 vesículas. ¿Por qué hay estadio de las 5 vesículas? Porque este, que es el prosencéfalo, se va a subdividir en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo queda solo y el romboencéfalo va a dar origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Y aquí hay la curvatura que hemos visto, se va a plegar entre el metencéfalo y el mielencéfalo, separándose a nivel del metencéfalo los labios rómbicos, y aquí se va a originar el cuarto ventrículo. ¿De acuerdo? Y va a haber otra curvatura que va a estar entre el romboencéfalo y el prosencéfalo, a la altura del mesencéfalo, ¿ya? Que es la curvatura más proximal. Y eso va a acomodar nuevamente a los elementos dentro de la cavidad craneana, dejando estos señores, esto en la región infratentorial y esto en la región supratentorial. Es decir, esto que es derivado del prosencéfalo queda en la cavidad craneana supratentorial y esto que es derivado del romboencéfalo en la cavidad craneana infratentorial. Y después hay otro acomodo más, otra angulación más a este nivel para dar o para permitir el desarrollo del telencéfalo. Miren, acabo de decir, el desarrollo del telencéfalo, que es la vesícula más anterior, digamos, la más extrema, la que va a dar origen al lóbulo frontal, por ejemplo, a la corteza cerebral. Es la vesícula que va a pertenecer al ser humano. ¿De acuerdo? Es decir, señores, ya tenemos acá, miren, no me salió bien, no importa, ya, a ver, ya lo que está preparado, miren, acá está. El prosencéfalo, no sé si se alcanzará a divisar por transparencia que hay algo adentro. No se ve, porque adentro está el diencéfalo. ¿Y por qué adentro está el diencéfalo? Porque el diencéfalo comienza a crecer desmensuradamente comienza a crecer el telencéfalo, el telencéfalo comienza a crecer desmensuradamente, comienza a sobrepasar al diencéfalo y finalmente lo va a ocultar al diencéfalo. Y eso es lo que hemos pretendido hacer acá. Yo tengo acá el telencéfalo y en el interior tengo al diencéfalo. Acá tengo el mesencéfalo, acá tengo el metencéfalo y acá tengo el mielencéfalo y acá está el resto de la médula, del tubo neural. Fíjense, señores, cómo el diencéfalo es envuelto por el telencéfalo. Vuelvo a repetir, el diencéfalo es envuelto, es sumergido, es absorbido por el telencéfalo. Mi maestro Lambre decía, es como el paracaidista
que desciende y el paracaídas le cae encima. El telencéfalo representa, el paracaídas representa al telencéfalo y el diencéfalo al paracaidista. Y si quieren ustedes verlo, fíjense, ahí está el diencéfalo. Por eso, señores, al diencéfalo no lo vemos nosotros normalmente cuando estudiamos el cerebro. Tenemos que cortar al cerebro, seccionar al cerebro para poder ver al diencéfalo. Mejor dicho, para ser más claros y más concretos, para poder ver al tálamo, porque el diencéfalo da origen al tálamo. Entonces, espero que me hayan entendido más o menos esto. Ahora vamos a observar de nuevo. Vámonos de nuevo. Fíjense. Decíamos que comienza el desarrollo, comienza a haber curvaturas acá y curvaturas acá. Y de esta manera va como metiéndose en lo que va a ser la frente, el telencéfalo. Acá está dejando el miencéfalo. Esto es el mesencéfalo. Y acá está el romboencéfalo con su metencéfalo. Esto es mesencéfalo, dijimos. Con su metencéfalo y con el mielencéfalo. Acá está lo que va a formar la médula. Acá están los labios rómbicos que dan origen al cerebelo. Y esto corresponde al cuarto ventrículo. Fíjense que hace un rato dijimos nosotros que esto daba origen al telencéfalo y esto era el diencéfalo. Acá comienza a formarse la vesícula óptica. ¿Qué quiere decir, señores, entonces? Que la vesícula óptica va a formar la retina. Es decir, entonces, la retina es una proyección, es una prolongación del diencéfalo hacia el globo ocular, hacia la cavidad orbitaria. ¿De acuerdo? Ahí ven ustedes todas las curvaturas ya existentes. La nucal, esta se va a llamar la cefálica. ¿Entre quién? Entre el mesencéfalo. A ver, me ganó un poco la lámina. La nucal, entre lo que va a ser la médula y el romboencéfalo. La pontina o póntica, la que se encuentra en la mitad del romboencéfalo. La cefálica, a nivel del mesencéfalo, se va a dar entre el romboencéfalo y el prosencéfalo. Y finalmente, la telencefálica, que se da sobre sí mismo, la telencefálica, que es esta. Ahí está el telencéfalo, acá está el mesencéfalo, el romboencéfalo, este es el metencéfalo y este es el mielencéfalo, cuarto ventrículo. ¿De acuerdo? Aquí miren el corazón, miren cómo los vasos van a irse formando ya, y así tenemos ya que hemos terminado la parte de las 5 vesículas. Y ahora viene lo que se conoce con el nombre de la etapa de la telencefalización. ¿Qué es la telencefalización? Es que el telencéfalo comienza a crecer desmesuradamente, como ya hemos visto con el globito, y que deja en el interior, en su interior, al diencéfalo, porque se rebalsa por los costados del diencéfalo. Se rebalsa, ¿de acuerdo? De tal forma que crece y sigue creciendo. Y el diencéfalo que está acá va a quedar oculto. Crece para adelante, crece para arriba, crece para atrás el telencéfalo. Y de esa manera, el telencéfalo, que da origen a la corteza cerebral, ocupa toda la superficie cerebral y lo vamos a encontrar en toda la cavidad craneana. ¿De acuerdo? En toda la cavidad craneana encontramos telencéfalo. ¿Por qué? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo de la ínsula, lóbulo límbico, es derivado del telencéfalo. En cambio, esto que está acá metido
que es el diencéfalo, no se desarrolla tanto, se queda dando origen al tálamo. Ahí está el tálamo y las regiones paratalámicas, como el hipotálamo. Es decir, el diencéfalo representa el cerebro interior. El telencéfalo representa al cerebro exterior, al que nos va a conectar con el mundo exterior. ¿De acuerdo? En esta lámina del libro, pensé que la había sacado para no poner láminas del libro, pero ya que apareció, observen el telencéfalo, observen el diencéfalo. Todo esto, señores, prosencéfalo. ¿Dónde se va a alojar? En la cavidad craneana. ¿En qué parte? En la región supratentorial. Esto, señores, romboencéfalo. Todo esto romboencéfalo. Va a estar formado ¿por quién? Por el metencéfalo, que da origen al cerebelo. Miren un detalle, señores. El cerebelo se origina en la parte posterior de ese tubo neural. Y creo que en la primera clase, o la clase anterior, mejor dicho, dijimos que todo lo que se origina a nivel posterior tiene traducción, por decirlo así, sensitiva. Función sensitiva. Todo lo que es anterior, función motora. De ese tubo neural estoy hablando. ¿De acuerdo? Entonces, señores, el cerebelo es un órgano sensitivo, pero funciona a nivel motor. Es un órgano sensitivo que recibe aferencias, pero sus respuestas son motoras. Pero no motoras de parálisis, sino motoras de coordinación, de sincronización, de modulación del movimiento. Es lo que yo a veces hablo y digo de sintonización del movimiento. Es decir, lo ecualiza el movimiento, para hablar como los jóvenes. ¿Ya? Entonces, esto que es el romboencéfalo, derivado del romboencéfalo, se va a encontrar en la cavidad craneana, en lo que se llama la región infratentorial. Y esto es la zona de paso, en la región del foramen oval de Pacchioni. Yo la denomino a esta zona región del foramen oval de Pacchioni, porque es todo un sector con una serie de relaciones de mucha importancia. ¿De acuerdo? Del foramen oval de Pacchioni, región supratentorial, región infratentorial. Miren cómo se formó el tercer ventrículo, cómo se formó el acueducto de Silvio, cómo se formó el cuarto ventrículo, la comunicación con de Mayendi hacia la cisterna magna, digamos el conducto del epéndico. ¿De acuerdo? Y así comienza a crecer el sistema nervioso. Y crece, miren cómo va creciendo, hasta el adulto. Pero miren un detalle, señores, un detalle. Cuando hablamos a nivel embrionario, el tubo neural que da origen al sistema nervioso va de punta a punta del embrión. Discúlpenme el término, pero quiero que se entienda. Va de punta a punta del embrión. Todo el largo del embrión. Pero a medida que va creciendo y que se va formando la vesícula encefálica, el estadio de las 5 vesículas, comienza a cortarse el extremo distal o posterior del tubo neural. Y cuando ya está formada la criatura, sigue acortándose. Y cuando nace, sigue acortándose. Y cuando crece a ser adulto, se acortó de tal manera que llegó a nivel de L1 o L2, la médula, porque esto da origen a la médula. Pero los nervios, señores, siguen saliendo de este mismo sitio a sus sectores, siguen saliendo. Entonces, ¿qué va a suceder? El nervio que iba a esta zona perineal, digamos, va a tener que alargarse. Y eso va a dar origen a la cola de caballo.
¿De acuerdo? También hemos visto, pues, que en el desarrollo tenemos que el telencéfalo, disculpe, el telencéfalo en una primera etapa es liso, totalmente liso. Asemeja al cerebro del pollo, como digo yo. Perdón, sin ofender a los congresistas y a los nuevos alcaldes, que se han elegido nuevos alcaldes. Esperemos que tengan por lo menos un buen telencéfalo para que nos gobiernen adecuadamente y no que se hayan quedado en la etapa lisocefalia, porque así se llama esta etapa, la etapa lisocefalia del desarrollo, que remeda la filogénesis, remeda el cerebro liso, porque acá vamos a ver que esa capa del manto, que son los cuerpos neuronales, después, vamos a ver más adelante, van a migrar, se van a hacer superficiales muchos de ellos y van a formar lo que se llama la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral requiere extensión, requiere superficie. Entonces van a aparecer los surcos, las fisuras que dan origen a las circunvoluciones. Ahí tienen ustedes el sistema nervioso visto desde atrás. Observen dónde está, bien superficial. Yo saco piel, plano muscular y casi el plano óseo y ya me encuentro con el conducto raquídeo. Esto sucede a veces, señores, sucede a veces que no se cierra esta zona y ya vamos a ver lo que sucede. No se cierra por acá y ya van a ver las alteraciones que se dan. ¿De acuerdo? Ahí se ven los lóbulos occipitales, ven el cerebelo, ven el cuarto ventrículo, que está formando el cerebelo, y ven la médula, el abultamiento lumbar, miren qué bien se ve. Y así tenemos las diferentes etapas, señores. Miren, la etapa lisocefálica, la etapa de la girocefalia, que comienza como a los 5 o 6 meses, con la cisura de Rolando, la cisura de Silvio, cisura central, cisura lateral, lóbulo en la ínsula ya, y acá la etapa ginocefálica completa en un cerebro de adulto. ¿De acuerdo? Y así se ve el cerebro, lleno de surcos y cisuras que da origen a las circunvoluciones. ¿Para qué? Para incrementar la superficie cortical, para incrementar el manto cortical. Todo esto tiene un porqué, porque aquí es donde se van a dar la serie de funciones, no solo las más primitivas como la función motor o la función sensitiva o las instintivas, sino también, señores, las funciones superiores a nivel de la corteza cerebral. Y miren acá, fíjense la cara interna del cerebro, perdón, del encéfalo, porque acá está el pedúnculo cerebral, la protuberancia, el bulbo y el cerebelo. Fíjense cómo se ha formado la corteza cerebral. Acá está la corteza cerebral. Pero también hay sustancia gris interior. Acá están los núcleos, el núcleo lenticular, el núcleo, el tálamo, el núcleo caudado, sustancia gris. Acá, sustancia gris periférica o sustancia gris cortical. Acá también ven la cortical. ¿De acuerdo? Acá, miren el desarrollo del lóbulo frontal. Lóbulo frontal, todo esto es lóbulo frontal. Aquí con las justas, esto es el lóbulo frontal en el simio. ¿De acuerdo? Miren, gran población de surcos, por decir algo. Grandes circunvoluciones, pocas circunvoluciones. ¿Ya? Y así tenemos, pues, que el desarrollo del sistema nervioso se va a producir por lo que se llaman las etapas inductivas, lo que llaman la inducción. Primero hay una inducción dorsal, o sea, el desarrollo de ese tubo neural en la parte posterior, que va a demorar de 3, va a aparecer entre la tercera y cuarta semana. Después la inducción ventral, entre la quinta y la sexta semana. Después la proliferación de los elementos celulares.
entre el segundo y el cuarto mes. Y señores, después la migración. La proliferación se hace en el interior del tubo neural, dando origen a esa capa gris, a ese, digamos, a esa capa del manto, ese conglomerado de sustancia gris. Y después va a darse la migración, pero la migración se da únicamente a nivel de vesícula encefálica, particularmente a nivel de telencéfalo y a nivel del cerebelo, que son las dos estructuras que van a tener corteza cerebral. Después viene la etapa de la organización. El sistema nervioso se tiene que organizar y se continúa organizándose. Y aparece a los 6 meses y dura años, señores. Yo no sé si mi sistema nervioso se sigue organizando, pero pienso que sí, porque uno trata de ser cada vez mejor y eso tiene que ver cómo se organizan las estructuras interiormente. Y después viene, señores, la mielinización. Esto se da al nacimiento. Mi maestro, el doctor Florian, le daba una explicación a la mielinización. Si bien es cierto que mielina es igual a célula de Schwann es igual a prolongaciones, particularmente las largas como los axones, ¿ya? Pero se entiende, o mi maestro entendía por mielinización, a esa etapa en la cual se aperturan nuevos circuitos. Y esos circuitos se aperturan porque hay nuevas conexiones. Y las conexiones requieren de transmisión nerviosa. Y la transmisión nerviosa requiere de la mielina, de la célula de Schwann, que va a formar los nodos de Ranvier. Si no hay mielina, no hay transmisión nerviosa, porque no hay nodos de Ranvier. Entonces, cuando uno apertura un circuito, un nuevo circuito por el aprendizaje, es decir, yo aprendo a manejar un auto. Señores, yo en mi vida agarré un auto. Yo lo asumo cuando nací, ya automáticamente me chupaba el dedo y chupaba el pezón de mi madre. Casi instintivo, dicen que es. ¿De acuerdo? Tenía hambre y lloraba. Me ponían el dedo, succionaba. Ese es el legado, el legado con el cual nacemos. Pero poco a poco comenzamos a mielinizar circuitos que muchos se suponen que ya están hechos, pero hay otros que no están hechos, señores, que no son innatos, sino que no son natos, sino que son de aprendizaje. Por ejemplo, estudio un idioma, tengo que aprenderlo. Entonces tengo que aperturar circuitos que me van a decir, yo pronuncio mal en inglés, hello, por decir hola. Entonces tiene que haber un circuito para hello, para hola. Hello, a ver cómo se pronuncia. Hello. Hello, ¿ya? Circuito para eso. ¿De acuerdo? Entonces, esos circuitos, mi maestro decía, se aperturaban por la mielinización. Y la mielinización, señores, nunca termina. Nunca termina. Años. Y así, fíjense, cuando hay alteraciones en estas etapas, cuando hay alteración de la inducción dorsal, por ejemplo, no se desarrolla el sistema nervioso, se queda en lo que es la placa neural a lo mejor, aparece la cranioraquiesquisis, aparece la anencefalia, la mieloraquiesquisis, y aparecen una serie de alteraciones. Cuando hay alteraciones en la inducción ventral, es decir, la parte anterior, hay trastornos de la cara, que son las alteraciones fascioencefálicas. ¿De acuerdo? Cuando hay fallas en la proliferación del tejido, de la formación del tejido, aparece la microcefalia. Y cuando es en más esa alteración, la macrocefalia. Todo tiene que ser medido. Y cuando hay trastornos en la migración, tenemos
uno de los más caracterizados es el síndrome de los congresistas, que es la etapa de la lisocefalia. El síndrome de los congresistas, si alguna vez le quieren poner en un epónimo, díganmelo a mí, por favor. El síndrome lisocefálico de los congresistas de Moscú. Yo diría más que de los congresistas, de los políticos, porque también hay muy buenos congresistas, pero lamentablemente creo que no alcanzan las manos para contarlos. Y ahora vamos a tener 180, creo, 150, o no sé cuánto, pero un poco todo, ¿ya? Y pagado por nosotros. Pero miren, cuando hay fallas en la migración, la lisocefalia. Y así tenemos, por ejemplo, que hay una cronología en las malformaciones. La anencefalia, señores, en los primeros días. Por eso, señores, la ecografía ahora ha dado un gran salto para hacer diagnóstico de estas malformaciones. Y aquí entra a discutirse el tema del aborto. Yo no voy a hablar ni a favor ni en contra, simplemente voy a ser un informador técnico de lo que sucede. Cuando la criatura tiene una alteración y que lo va a llevar a una anencefalia y que se diagnostica precozmente dentro del mes y medio, ya sabemos nosotros que ese producto no es viable en el exterior. ¿Qué significa eso? Que nace y se muere. Ojo, nace y se muere. Claro, pues no nace y se muere automáticamente. No, señores. Nace y se muere horas después, y a veces varias y muchas horas después. ¿De acuerdo? Entonces, señores, hay que pensar un poquito en lo técnico, más que en lo filosófico, por darle algún aspecto, digamos, algún nombre al tema este. Porque estamos condenando a una madre a tener el producto 9 meses en su interior y después, digamos, hacer que nazca. O sea, la madre tiene su parto, incluso no muere inmediatamente, y a veces tienen que amamantarlo, como el caso del Hospital Loaiza, que fue un caso muy mentado acá en nuestro país, con un director muy conocido y que ahora es un gran luchador por esto y no tuvo el suficiente coraje de tomar decisiones, pese que ya había una ley. Pero simplemente yo estoy informando. No me pregunten cuál es mi posición. Es un informe técnico. La anencefalia y la ecografía, señores, nos diagnostica estos cuadros de anencefalia precozmente. Tenemos el cráneo líquido, es decir, señores, de que no cerró bien el cráneo. Y al no cerrar bien, los tejidos que están en su interior salen. Igual que la espina bífida, no cerró bien el resto del tubo neural que se va a encontrar en lo que va a ser el conducto raquídeo. También tenemos la lisocefalia, ya hablamos del síndrome de los congresistas, y hay algunas alteraciones que sí son compatibles con la vida, como la agenesia del cuerpo calloso. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la falta de proliferación neuronal nos va a dar, por supuesto, falta de neuroblastos, falta de glioblastos, todo nos lleva a la microcefalia. A la microcefalia. ¿Se dan cuenta? La falta de migración nos lleva a la lisocefalia, a la paquigiria, etcétera, etcétera. No quiero hablar nombres difíciles porque yo a lo mejor ni los puedo pronunciar bien. Y así sería el cerebro. Disculpen que fastidie tanto. Así sería el cerebro de un congresista. Miren, lisocefálico. Y recién ahí, acá lo ven, miren, acá hay un esbozo del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, lóbulo occipital, parietal. Acá se va a originar la cisura de Silvio y en la otra imagen, esto es a los 4 meses, ya
en la otra imagen, a los 6 meses comienza a aparecer el primer esbozo neto de cilio o cisura lateral, la cisura lateral. Acá ya comienza la etapa de la girocefalia. Pero si hay alguna alteración, nos va a dar un cerebro de este tipo cuando hay trastornos en la migración. No tengo ninguna muestra, lamentablemente, pero los ejemplos, lean el diario, vean la televisión, los van a ver todos los días. A veces hay defectos en el cierre del tubo neural. El tubo neural se comienza a cerrar, señores, de adelante para atrás. Y ya, a los 18 días comienza a cerrarse. Y a los 40 días, 20, 40 días, a los 20 días, 18, 20 días, comienza a cerrarse el neuroporo anterior y a los 40 días el neuroporo posterior, días más, días menos, no tengo la cifra exacta. Pero a veces, señores, hay fallas en el cierre y queda medio abierto. Es decir, esta etapa no se da. Y ahí lo están viendo ustedes así. Hagan de cuenta que me están viendo de costadito. Acá está la piel, ahí está la piel, miren la piel. ¿De acuerdo? Ahí está el hueso no se ha cerrado del todo. ¿De acuerdo? Y aparece esta bolsa que es la dura madre y esto que es el parénquima cerebral o parénquima medular, depende de la altura, el nivel, ¿ya? Y aparece el meningo mielocele. Es decir, se sale la meninge y se sale el tejido nervioso, ¿ya? A veces se sale únicamente la meninge y se va a llamar el meningocele. ¿Se dan cuenta? El meningocele. Señores, otras veces no hay piel, y va a quedar expuesta la placa neural. Ahí tienen una criatura en el cual, miren, la parte posterior está cerrada por la piel. A veces esto favorece, señores, eso de favorecer es relativo, porque el daño es grande. Miren nomás la cabeza. Miren, cabeza, cuerpo, casi iguales. Porque se acompañan casi siempre de hidrocefalia. Es decir, hay una compresión del tejido nervioso y el desarrollo se va a alterar. Pero miren, está cerrado, es decir, evita un poco las infecciones, otra vez está abierto. ¿De acuerdo? Esto a nivel de la nuca, a nivel craneal, observen, abierto, no hay piel. Esto es dura madre. ¿De acuerdo? Es un meningocele, ahí lo ven al chiquito. Miren, poco más del tamaño de la cabeza. ¿De acuerdo? Y va a tener trastorno esta criatura. Otra vez se queda totalmente abierto el tejido nervioso. Miren, como si fuese la placa neural. No se ha cerrado, ha quedado superficial. Y se está formando, esta es la placa neural, acá está la piel, y todo esto se va a conocer con el nombre de espina bífida y se acompaña casi siempre, por no decir siempre, de hidrocefalia. Y por eso se les coloca una válvula para que compense la hidrocefalia. ¿De acuerdo? Miren los ventrículos qué grandes que están en una hidrocefalia por estas causas. Y miren el parénquima que ha adelgazado. Prácticamente el parénquima se ha reducido por el aumento de la hidrocefalia. Otras veces, el defecto, que ya lo hemos mencionado a partir del embrión de los 23 días, es en el cierre del tubo, de propiamente el tubo neural. Es decir, miren, este es el conducto neural, surco neural, conducto, y no se ha formado, se ha quedado ahí el tejido. Es decir, no ha habido desarrollo de ese tubo neural.
Se ha quedado en placa neural nada más. No se ha desarrollado el tubo, menos se ha desprendido el tubo. Entonces, aparece degeneración del cerebro, porque no se forma el cerebro. Y si no se forma el cerebro, señores, no hay inducción para que se forme la cavidad craneana. ¿Se dan cuenta? Porque uno jala al otro. El cerebro jala a que se forme el cráneo y que quede oculto dentro, en el interior del cráneo. Si no se forma el cerebro, no hay formación de bóveda craneana. Y eso se va a llamar anencefalia. Y ustedes vean cómo aparece la criatura. ¿De acuerdo? Ya hace un rato lo mencionamos. Este producto llega al parto. Pero una vez que sale, no. Pero acá tienen ustedes algo más marcado todavía. No se ha formado el tubo neural, señores. No se ha formado el sistema nervioso central. Todo esto es la placa neural que se ha quedado en ese pañal. No hay cerebro, no hay médula. Hay tejido nervioso disperso. Eso se llama la craneorraquisquisis. ¿Se dan cuenta? La craneorraquisquisis. También hay alteraciones en la inducción ventral que tienen que ver con los elementos que están por delante de la notocorda, que se van a llamar los procordales. Y a nivel del prosencéfalo tenemos la cara. Por delante del prosencéfalo la cara. Es decir, se van a dar alteraciones tanto del prosencéfalo como de la cara. Cuando hay trastornos en la falta del desarrollo de las 5 vesículas, va a haber a nivel de diencéfalo y de terencéfalo. Y aparecen en general las malformaciones facio-telencefálicas. Entre ellas tienen ustedes, entre los 21 y 25 días, la segmentación incompleta, el cierre incompleto de la parte anterior, y aparecen algunos casos como la ciclopía, por ejemplo, ciclopia, ¿ya? El hipotelorismo, ¿se dan cuenta? Es decir, casi los ojos juntos, ¿ya? Y así tienen ustedes un caso que logré coleccionar, pero también lamentablemente las veces que estaba armando museos he tenido mala suerte. El tercer museo que se está desactivando ahorita en Villarreal es el cuarto, ya me parezco a, ¿cómo se llamaba? A Rush. Rush se caracterizó por crear museos, pero Rush, según tengo entendido por la historia, los vendía, los negociaba, los comerciaba. Así le vendió al zar, no recuerdo, Pedro el Grande, creo, uno de los museos, y se perdió el museo porque los cosacos se tomaron el alcohol cuando cruzaban las estepas. ¿Ya? Se tomaron el alcohol con la pimienta, que así conservaban sus preparados, y se perdió el museo. Yo los pierdo porque la gente no entiende. Y en mi facultad, en Villarreal, en lugar de tener pues el museo lo grande, pero cada vez es más complicado, ¿ya? Y esta pieza se perdió en uno de los tantos desmantelamientos del museo que habían con los cambios políticos de la Villarreal. Fíjense, un cíclope, acá está la vesícula óptica. Ahora vamos a verlo mejor. Miren, acá está. Son fallas, pues, en esa inducción ventral. Otras veces aparece falta de cierre en la parte anterior. No se olviden que acá hay un vestículo de cintura metópica, no cierra bien. Y aparecen estos pequeños meningoceles, pequeños en la parte anterior. Y ya para terminar, también comprometen pues a veces toda la parte facial. Fíjense, el labio leporino, la fisura palatina y trastornos más arriba también en el cierre ese
precordal que se llama. ¿De acuerdo? Creo que la idea era ilustrarnos un poco de cómo se forma el sistema nervioso, cómo vemos las alteraciones, qué es lo que pasa, cuáles son las complicaciones que se ven. Y casi siempre vemos nosotros en los programas de televisión, a veces son noticias o vecinos, o en la misma familia de uno, hay estos trastornos, que nadie está libre de que tenga un familiar con estos trastornos. Pero la idea era que se conociera más o menos cómo se originan, cómo se forma ese tubo neural y por qué cuando falla aparecen estos problemas. Ojalá haya cumplido el objetivo de ilustrarlos, y si alguien quiere profundizar los temas, ya tiene el camino abierto. En los textos están muy bien desarrollados para seguir, digamos, ilustrándose en el tema del desarrollo embriológico del sistema nervioso. Así que creo que a lo mejor a la mitad de semana empezamos a hablar de otros temas, porque si no, no va a ser muy largo el sistema nervioso. Tengo la idea de transmitir 2 veces por semana, así que ojalá pueda, porque cada vez que queremos transmitir hay algunos pequeños problemitas que siempre superamos, pero a veces cansan. Pero estoy seguro que vamos a transmitir en mitad de semana, y el próximo domingo a lo mejor, creo que a lo mejor de Sechín, no sé si este domingo o el otro, ya porque ya lo vengo diciendo Sechín, y hasta ahora no pasa nada. Bueno, hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Chao.